que le están dando algunos medios progres, últimamente, padre. Bueno, efectivamente, es una siembra indirecta, pero que viene bien, porque en último término la verdad siempre flota y queda por encima de la mentira y queda todo más claro, efectivamente. Ya. Pues, padre, tengo en mis manos la carta que le ha enviado usted al director del Mundo, don Casimiro García. Por supuesto no la han publicado. Usted debería saber que... Y el director del Diario de León también. Que en esta democracia que tenemos, padre, hay ciudadanos españoles de primera y ciudadanos de tercera y regional, ¿no? Y eso que somos iguales. Sí, bueno, y los ciudadanos que no son de primera, los que disentimos del pensamiento único, pues somos relegados. Se nos quiere, dotar de una invisibilidad que hemos sido capaces de romper gracias a medios como este, y por supuesto se nos quiere apartar de cualquier ámbito, de cualquier círculo de decisión. Pero claro, para evitar todo esto tenemos esta casa, tenemos Alerta Digital. Hay reflexiones muy interesantes en esta carta que le envía usted al director del Mundo. Me voy a permitir, voy a releer dos para nuestros lectores. Sí. Solo la degeneración moral propiciada por un sistema liberal se está refiriendo al homosexualismo, permite estas posturas atentatorias contra la lógica y la naturaleza. Fue lo que les dijo Monseñor Fernando Sebastián no hace mucho. Y un párrafo, a mi juicio, bastante clarificador. La permisividad, dice el padre Calvo, no es sinónimo de verdadera libertad, sino de producto de consumo a cambio de votos. Allá sus desengaños de los relativistas, cobardes, pasotas y traidores. Que no se quejen después. Los amantes de atropellar el orden natural siempre son aquellos que transigen con la sinrazón, porque la razón no transige con ellos. Ya solo faltaba que los inmorales, anarquistas y ateos se erijan en jueces de la teología moral y, no contentos con esto, se autoproclamen los consejeros de lo que tiene que hacer un obispo. Yo creo que se puede decir más alto, pero no más claro, padre. Efectivamente, sí. Pues ahí está. Un testimonio, no me he callado a esos artículos que han surgido en esos dos periódicos y sobre todo, explicando lo que dijo la 8, la televisión 8, el día 14 por la noche, que incluso yo hacía extensiva nada menos que la pena capital para los homosexuales. ¿Qué tendrá que ver? Han mezclado dos temas distintos y han metido uno en otro. Cuando estábamos hablando de otro tema, lo han metido precisamente para los homosexuales. Entonces yo me quejé y por eso mandé esa carta, para explicar que yo no había hecho tal barbaridad, que cada cosa tiene su proporción. Oye, padre, lo que les molesta a estos granujas es que haya un cura que hable de públicamente y en entera libertad, como hace usted cada jueves, que hable de moral y de fe. Claro. Los testimonios del padre Apeles no les molestaba, padre, antes al contrario. Es que si nosotros no hablamos de la revelación divina y de las verdades eternas, ¿de qué vamos a hablar? Está claro. Padre, le voy a dar el nombre de un pajarito, no sé si lo conoce, Eladio Ruano. Sí, me suena así. Es un pájaro, creo que es de Salamanca. Eladio la lleva buena con nosotros. Eladio Buena es el sinvergüenza que ha recopilado firmas a través de change.org, un grupo de granujas que digan, a sacar, pues aquí todo el mundo saca dinero, padre. Aquí todo el mundo saca dinero con esto del buenismo y demás, ¿no? Entonces ha recogido 55.000 firmas dirigidas al obispo de León pidiéndole pues su cese, ¿no? Que sea usted pues cesado como sacerdote y demás. Entonces, el otro día estaba yo cenando con tres buenos amigos, entre ellos el abogado de Alerta Digital, y salió el tema del padre Calvo como tema de discusión en la cena. Y le dije a mis tres amigos, digo, ¿queréis saber lo cobarde que es este tipo? El Eladio Ruano. Entonces puse el teléfono en mano libre para que pudieran escuchar la conversación. El tío, cuando escuchó mi voz, padre, palideció, se lo aseguro. No lo estaba viendo, pero le temblaba la voz. Entonces yo le invité, digo, mire usted ha dicho que el padre Calvo, lo que dice el padre Calvo, es contrario a los valores democráticos, cívicos y no sé qué más. Yo le doy la oportunidad que comparezca usted en la ratonera del próximo jueves y defiende usted ese universo moral que usted defiende frente al padre Calvo. Yo me comprometo a no intervenir, salvo para administrar los tiempos de uno y de otro. ¿Sabe usted lo que me dijo, padre? No sé. Que sentía terror hacia la televisión. Dice, yo lo que puedo hacer, dice el granuja, es hablar en privado con el padre Calvo. Digo, hombre, ¿cómo tienes tanta cara? Si tú has convertido este tema en un asunto público, ¿cómo ahora dices que lo quieres llevar al ámbito privado y demás? Pues esta es la auténtica cara, la auténtica haz de esta izquierda que tenemos en España, padre. Están acostumbrados a imponernos sus verdades oficiales y en cuanto alguien tiene el valor y el coraje de refutarles esas verdades,
pues se escudan en los tópicos, en los chacarrillos, por supuesto, en la cobardía cíclica que les llevó hace 80 años a perder una guerra, padre, porque no dejan de ser los mismos cobardes de entonces, lo siguen siendo ahora. Efectivamente. Y cuando no, pues o no contestar a una carta, cuando no tienen razones para ello, o acabar con el insulto, que es el único recurso que les queda. Así que, Eladio Ruano, que luego voy a seguir hablando de ti, vamos a poner la cara de este pájaro para que los lectores de Alerta Digital se queden con ella y demás. Está puesta, perfecto. Luego voy a seguir hablando de ti, sin vergüenza, Eladio Ruano. Presenta 55.000 caraduras como tú. Y tienen todavía la osadía de pensar que el obispo de León se va a atrever a cesar al padre Calvo. Pero si estos son los que hace 80 años quemaban las iglesias, padre. Claro, exacto, sí. Si estos son los que hace 80... Y si no las queman ahora, padre, es porque no pueden, pero no es por falta de ganas. Claro, exactamente. La revancha está ahí si pudiesen, claro, evidentemente. No hay nada más atrevido que la ignorancia, ciertamente, sí. Y encima, pues claro, actúan pues en cobardía, tiran la piedra y esconden la mano. Pues luego, sin vergüenza, Eladio Ruano, luego voy a hablar de ti. Después de despedir al padre Calvo, voy a seguir hablando de ti, de las cosas, de las perlas que has dicho en los últimos días. Padre, ¿sí? Una mezcla entre una sensación, una mezcla de dolor, de indignación, de impotencia ante la devaluación que está sufriendo este país. Hay una imagen metafórica que la queremos trasladar a todos nuestros amigos televidentes. Un país que es incapaz de defender sus fronteras es un país que no tiene absolutamente ningún futuro. Y España ya ha acreditado sobradamente su incapacidad, padre Calvo, para defender y preservar sus fronteras. Está mediatizada por la masonería y los enemigos de Dios y de las patrias. Y por lo tanto nos están haciendo que comulguemos con ruedas de molino. Así que nos están haciendo filtrables a todo por falta de autoridad, que saben que no la hay. Y por lo tanto, pues con esa falta desde que Franco murió y acabó con un sentido justo, recto y contundente de las verdades, pues ¿qué ocurre? Que estamos en la permeabilidad, en el relativismo que no nos conduce a ninguna parte. Claro, y encima estos invasores, padre, cuentan con el beneficio de unas leyes, nuestras propias leyes, que parece que han sido aprobadas para defender y tutelar sus intereses, no los nuestros, no los de los nuestros, sino los de ellos. Sí, está claro. Tenía que haber otra ley como la que Franco hizo contra vagos, mangantes y maleantes. Hacía falta eso. Porque, padre, ¿usted qué haría con estos que han podido, muchas veces de forma violenta, asaltar las vallas fronterizas de Ceuta y de Melilla? ¿Qué haría con ellos, padre? Primero, una severa, una metida en la cárcel, eso de momento, pero vamos, públicamente, para que se vea el castigo de que vienen, en vez de saltar la valla, vienen a abrir la cárcel. Sí. Eso primero, de mantenerles a pan y agua. Y después, cuando los demás vean que aquí iban a subsistir a base de pan y agua, recién metidos en la cárcel, los demás lo iban a pensar 2 o 3 veces. Y luego devueltos a sus países de origen. Claro, ¿no, evidentemente. Ya. Y padre, ¿qué diferencia habría? Porque claro, hay que hablar también, pues ya lo dije la semana pasada, de la izquierda española no podemos esperar gran cosa, o prácticamente nada. No. Ellos están resueltos a eliminar esta civilización. Por eso les molesta tanto testimonios como los del padre Calvo, porque testimonios como los del padre Calvo no retrotraen todavía a esa época en la que este país era todavía un país grande, un país fuerte, un país que era temido y respetado en todo el mundo. Hoy, desgraciadamente, porque esos valores que usted representa han quedado, desgraciadamente, en desuso, este país, lo que hoy es la pandereta de África, padre. Sí. Pero, ¿qué le diría usted a todas esas organizaciones buenistas, muchas católicas, que están protegiendo estas auténticas invasiones que estamos sufriendo, padre? En primer lugar, de católicas entiende muy poco de catolicismo, claro. En segundo lugar, como esto es un manejismo desde órdenes totalmente del poder del rostro oculto, pues entonces, claro, se pueden tapar incluso en títulos bonitos, pero no tienen principios y por lo tanto ignoran la verdadera moral y por esta razón son manejables. Aunque se tapen en otras etiquetas más literarias, pero lo que menos cuesta en las botellas es la etiqueta. El problema es el contenido y por lo tanto, con falta de verdadera formación, pues se prestan a todo. Vamos a hablar de una formación política que no está diciendo ni mu, vergüenza les tendría que dar a sus dirigentes sobre el auténtico drama que estamos sufriendo con el tema de las invasiones. Me refiero a Alternativa Española, padre, que van de socialcristianos y no han dicho ni mu en el tema de las invasiones. Ellos solo hablan del aborto. ¿Qué diferencia habría, padre, entre un católico de AES y un católico de Soluciona? Un católico de Soluciones es más completo porque abarca también no solamente la inmoralidad del aborto, por supuesto,
sino que además se da cuenta de otras realidades en las que también hay que hablar con claridad. Por lo tanto, excluir a uno por una organización ya no tiene nada que ver con el catolicismo, sino con una parcialidad de la moral católica. Entonces vamos a entender todo el catolicismo en su sentido pleno y por tanto decir, no solamente denuncio tal inmoralidad, no, es que también denuncio esto y lo otro, todo. La moral católica es para todos los temas, no solamente para cuestión de la vida, que por supuesto es fundamental. Yo digo que solamente hay dos derechos sin contrapartida de deber. Uno es el derecho del nascituros a nacer. Es un inocente que no se le puede pedir ningún deber todavía. Y segundo, el derecho a la desconfianza como legítima defensa contra el desconocido, contra el mentiroso, contra el extranjero que no sabemos con qué intenciones viene. Entonces, que demuestre su buena intención, pero de momento desconfiar, ya sin contrapartida de deber, es un derecho natural. Padre, ¿y es cristiano, como ellos dicen, atender y asistir a estos que vienen invadiendo nuestros espacios fronterizos y muchas veces entrando de forma violenta? No, porque en primer lugar eso va contra la autoridad de vida y los deberes de la patria. La patria tiene que defenderse también contra los elementos externos, como es la invasión, aunque sea pacífica aparentemente, y si encima es violenta, peor. Entonces, primero los deberes de la patria, que se derivan del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Así que primero defender nuestra propia casa, y cuando la hayamos barrido en nuestra casa, si procuramos o podemos barrerla del vecino porque está necesitado, bien. Pero primero, la caridad empieza por uno mismo. Y hay una organización, padre, que no podemos olvidarla ni ignorarla cuando hablamos de estos temas. Me refiero a Cáritas. Cáritas. Sí. ¿Qué daño le está haciendo Cáritas al futuro de este país, padre? Es que, claro, se ha convertido en una filantropía y entonces está alimentando al propio enemigo que nos va a pisar el cuello el día que puedan. Ya. Entonces, tendrían que empezar por ser Cáritas para los españoles, claro, de los cuales depende porque tenemos caridad, damos una limosna. Pero claro, los otros no tienen ninguna caridad, se ríen de la nuestra. Además, ¿por qué no preparan ellos su Cáritas? Claro. Y además, otra cosa, ¿por qué no hacen ellos una unión africana, como nosotros hacemos una Unión Europea, que se defiendan entre sus naciones, que tienen recursos naturales de suelo y de subsuelo? Lo que les falta encima es voluntad y quitar tantas tiranías como tienen, que se organicen ellos. Padre, ¿y qué puede hacer el pueblo español frente a una castuza política resuelta a aniquilar nuestra civilización, resuelta a aniquilar nuestro futuro, frente a unas leyes que parece que han sido concebidas para favorecer al enemigo y no a los propios? ¿Qué puede hacer el pueblo español, salvo quejarse en lugares donde no debe? Sí, claro, pues tenía que espabilar un poco más el pueblo español y ser más contundente exigiendo, pero de verdad, cumplimiento de deberes, pero que no se riñan con la moral católica, sino que sean consecuencia. Y la fuerza legítima, la fuerza justa, eso entra dentro de los cánones de la moral, por la autodefensa, legítima defensa, que es derecho natural. No digamos, y después encima también está la legítima defensa, como San Pablo en su carta a los Romanos 8 dice que el jus gladi, que es el derecho a la espada, o sea, al castigo de la autoridad legítima, y dice, no la temas si no haces ningún mal, porque no puede castigarte, más bien te defiende, y entonces la violencia justa defiende al inocente. Ya. Padre, ¿qué mensaje podríamos trasladar desde aquí a todos esos agentes de la Benemérita que han sufrido una campaña mediática de linchamiento sin precedentes a lo largo de los últimos días? Claro, efectivamente. Hay un salmo muy bonito, me parece que es el Salmo 33, que dice que los que odian al justo serán castigados. Eso lo dice la Biblia. Entonces, estos valientes que cumplen con su deber, no me extraña que les llevan críticas precisamente que por ser contundentes, por ser lo que tienen que hacer. Padre, muchos de esos guardias civiles, estoy seguro, son adeptos de Alerta Digital y de este programa, nos estarán viendo, algunos de ellos se han comunicado conmigo en los últimos días. ¿Sería cristiano desde el punto de vista cristiano, es coherente utilizar todos los medios represores al alcance de la Benemérita para impedir la llegada de los ilegales, aun cuando los superiores de la Benemérita, aun cuando los responsables políticos determinen lo contrario por cuestiones que ninguno de nosotros ignoramos? Claro, si están ahí, están para algo.
o cumplen con lo suyo o no cumplen, pero el término medio no cabe, eso es hipocresía. Entonces, por lo tanto, la fortaleza, pero efectiva, real, es lo que tienen que hacer, para eso están. Entonces, andar con medias tintas, de que si sí, que si no, que si pego un palo, que si no le pego, eso es hipocresía, eso es a falta de verdadera ley que les respalde y les proteja cumpliendo con su deber. Pues padre, parece que hasta ahora van ganándonos todas las batallas, pero tenemos algo que ellos no van a tener nunca, que es la razón del orden natural. Naturalmente. Que está con nosotros. Sí. Le voy a dar un nombre. Sí. Todos estos hechos ya fueron pronosticados hace muchos años. Le voy a dar un nombre, Garabandal. ¿Qué le sugiere esa palabra? Tengo mucha documentación sobre Garabandal. Fue auténtica las apariciones de Garabandal. Estoy muy bien documentado sobre ello y los milagros que se han dado y las pruebas todas desde el punto de vista psicológico de las videntes está más que comprobado que eso fue una intervención divina, eso por supuesto. Y lo mismo digo del Escorial, las apariciones que hubo en el Escorial, y no sé qué más ha habido por aquí por España. Me parece que también ha habido ahí en el sur. Pero han coincidido todas las videntes con otras apariciones que ha habido incluso en Japón, en Chile, en Argentina. Es decir, todas dicen lo mismo casualmente y no se conocen para nada los videntes entre sí. Entonces esos son avisos del cielo, ciertamente. Debemos tener entonces fe los católicos, padre, que algún día se revertirá el curso de los actuales y siniestros acontecimientos. Sí, pero que no se dejen manejar y se atengan a la verdadera tradición de siempre, fuera de modas y fuera de programas que intenten poner de moda, digamos, ese buenismo o ese sentimentalismo que no tiene nada que ver con la razón. Claro. Entonces, primero la razón. La razón está por encima del sentimiento. Ya. La ñoñería de la Iglesia, padre, es tan enemiga ahora mismo de nuestros intereses como lo pueden ser todas estas formaciones izquierdistas que están detrás precisamente de todos estos fenómenos que desgraciadamente tenemos que documentar todos los jueves. Algún día se calibrará en su auténtica proporción el daño que le está haciendo a este país precisamente todas estas organizaciones buenistas y supuestamente católicas, padre Calvo. Ya. Y lo más que después nos quejamos de las consecuencias. ¿Con qué derecho? Ya. En fin, pues padre Calvo, padre Jesús Calvo, amigo ya entrañable de este que les habla, sacerdote, estoy seguro que admirado por la práctica generalidad de la gran familia de Alerta Digital. Como siempre, un placer de partir con usted. Le emplazo hasta el próximo jueves para seguir desgranando otros temas de la desgraciada actualidad política española. ¿Le parece bien? Y desde luego mi saludo a toda la Guardia Civil, por supuesto. Estupendo. Pues padre, gracias y hasta el próximo jueves. De acuerdo, gracias, Armando. Jesús Calvo, sacerdote. Vamos a poner la foto de Eladio Ruano mientras damos paso al siguiente invitado. Eladio Ruano es este cobarde porque no ha querido venir hoy aquí a confrontar sus opiniones con la del padre Calvo. Es creo que trabaja como asistente social o en la Diputación de Salamanca, creo. Ha recogido 55.000 firmas a través de una asociación, changue.org, instando al obispo de León a que expulse, a que cese al padre Calvo. Y entre las razones esgrimidas por este cobarde, y digo cobarde porque no ha querido venir aquí, o sea, es de los que tiran la piedra y esconde la mano. Se ataca al padre Calvo, pero no se atreve a confrontar sus opiniones con la del padre Calvo. Nos habíamos quedado en que este era un representante de la caverna, un cura antediluviano. ¿Qué dificultad hubiese tenido Eladio Ruano en devorarlo dialécticamente y demás? Pues sabes que no, que utilizáis precisamente la palabrería al servicio de unos siniestros intereses que van en contra de todo ese ordenamiento natural que ha sido la base sobre la que la humanidad ha evolucionado a lo largo de estos últimos siglos y no se ha extinguido como hubiera ocurrido si en vuestras manos hubiese estado precisamente el devenir de los acontecimientos del conjunto de Occidente. Y hablas, sin vergüenza, de Eladio Ruano, de que las declaraciones del padre Calvo son contrarias a los valores constitucionales, a los valores cívicos y a los valores democráticos. Pero ¿de qué valores democráticos, constitucionales y cívicos estás hablando? Pedazo de sinvergüenza. Te voy a dar solamente un dato. Valores democráticos. En la España democrática del 2013,
murieron casi el doble de ancianos que en la España de 1968 y de 1969, gobernando aquel tirano al que queréis tanto. En la España jacarandosa y democrática del 2013 murieron casi el doble de ancianos, con edades comprendidas entre los 70 y los 85 años, que los que murieron durante los años 68 y 69. Un dato absolutamente revelador. Querría que alguien me diese una justificación médica o científica que justificara este dato absolutamente siniestro. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué en la España del 2013 murieron casi el doble de ancianos que en la España franquista de 1968 y de 1969? Pues porque en aquella España tan odiosa, la vida humana tenía un valor trascendental, y ya no digo la vida de un anciano, era sagrada para la comunidad. Hoy la vida de un anciano no vale absolutamente nada.